Bueno, eh, hablamos de cuántos éramos en el planeta, de que el crecimiento poblacional es uno de los problemas que tiene el planeta hoy en relación al único planeta que tenemos, la distribución de la población en ciudades como asentamientos humanos, como principal problema vinculado a los seres humanos. Hablamos de la crisis de la modernidad y de cómo desde la revolución industrial hemos tenido los problemas en las ciudades que tienen que ver no solamente con cuestiones sociales, sino también con cuestiones socioambientales. Hablamos de que la ciudad es un sistema complejo y un sistema de actividades interrelacionales y que a su vez tiene una respuesta en el territorio y en las cuestiones vinculadas al desarrollo social de la ciudad y al soporte, digamos, físico y de las actividades que tienen que ver con esa organización territorial. Bueno, la ciudad es igual, eh, tiene algunas cuestiones que están en función de los efectos urbanos que tiene este modelo de acumulación, que es el crecimiento geométrico de la población, la extensión desordenada de las ciudades, incremento del consumo de los recursos y la producción de desechos, incremento de la superficie construida, disminución de los espacios verdes, aumentos de las distancias a recorrer por los sistemas de transporte, crecimiento del parque automotor, crecimiento de la diferencia de calidad de vida entre ricos y pobres, etcétera, 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 etcétera. Esto, a su vez, trae aparejados efectos ambientales. Esos efectos ambientales, a nivel global, básicamente son el agotamiento de los recursos naturales, hay procesos de desertificación en grandes porciones del planeta, contaminación de suelos, de agua y de aire, el efecto del cambio climático y la disminución de la capa de ozono, deforestación, sequías, inundaciones, peligros de catástrofe por existencia de centrales nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digamos, una introducción de cuál es el panorama que tenemos a nivel global, como para entender que las problemáticas que vamos a ver en esta parte que viene no son ajenas a otras regiones y otros lugares del planeta. Esta cuestión que tiene que ver con la región donde vivimos y habitamos, bueno, se ubica en este espacio geográfico que es eh, la cuenca del Río de la Plata, que es un estuario en realidad, más que un río. Eh, Digo, en la región del AMBA, sea, la región metropolitana de Buenos Aires, conformada por una gran cantidad de partidos y que, bueno, como una gran conurbación, va generando y creciendo sobre el territorio y ya de alguna manera conforma parte la región del Gran La Plata en el tercer cordón del conurbano. Eh, Nuestra ciudad, como ustedes saben, fue fundada en 1882 a partir de un problema, vendría a resolver un problema político, de la necesidad de una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Esa fundación en realidad tiene muchas influencias en la cuestión del trazado que ya implican cuestiones ambientales, o sea, los problemas ambientales que tenía la ciudad de Buenos Aires generaron en la segunda mitad del siglo XIX, problemas de salud en la población y grandes epidemias de cólera y fiebre amarilla que influenciaron de alguna manera el diseño del trazado de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La ciudad tuvo antecedentes urbanísticos respecto del trazado, desde la cuadrícula de Hipodamo de Mileto, pasando por montones de otros conceptos como la ciudad ideal, los trazados clásicos y neoclásicos, y de alguna manera combinó y conjugó en su trazado la vieja o los conceptos de la ley de Indias con los principios del urbanismo neoclásico. Eh, bueno, el trazado obviamente tiene que ver con esta cosa del concepto higienista de la ciudad. Estoy yendo rápido porque tengo muchas otras cosas para adelante, pero obviamente esto tiene que ver con el tipo de trazado de la ciudad y este es más o menos
el trazado definitivo que fue plasmado sobre el territorio. Acompañado de edificios de una arquitectura neoclásica por concurso, etcétera, etcétera, que en definitiva daba respuesta a una ciudad sumamente moderna para los momentos de finales del siglo XIX. Esos principios higienistas que se plantearon incorporaron eh, dentro de su trazado el tema de esta infraestructura verde que se usa como concepto actualmente, pero que en ese momento tenía que ver con la incorporación de avenidas y amplias calles que permitieran la ventilación, que permitieran que el oxígeno se renovara y donde los parques y jardines de alguna manera eran eh, parte principal y fundamental del trazado de la ciudad. Obviamente el parque público con el bosque como principal característica del espacio público principal de la ciudad, donde, bueno, de alguna manera hoy se conserva solamente el 50%, y una distribución que no era solamente el cuadrado fundamental, sino una expansión, por un lado, hacia el Río de la Plata, en la prolongación del eje fundacional, y por otro lado, hacia la Pampa Húmeda, donde están los mejores suelos de la provincia, y que tenía que ver con el área de abasto, de producción de alimentos y de huertas, chacras y demás áreas productivas. El soporte físico, básicamente, de la región tiene que ver con este gráfico que de alguna manera nos muestra cómo, bueno, acá hay un montón de cosas que no nos permite ver la imagen completa, pero de alguna manera este perfil es el que se va dando desde la Pampa Húmeda hasta el Río de la Plata, pasando por una zona de bañados, una zona de albardón costero y el río en particular. Justamente en ese área es donde se ubican los municipios de Berisso y Ensenada, ¿no? De alguna forma, este es la sección, digamos, que podemos interpretar en esa dirección yendo desde el campo hacia el río, ¿no? La ciudad ubicada en esta planicie que después se prolonga en el eje hacia Berisso y Ensenada y que después termina en el río. Entonces, esa ciudad va creciendo y va generando, de alguna manera, no solamente el espacio urbano continuo, sino también espacios de periurbano y de rururbano. Hacia el sector productivo, de alguna manera, esta es la imagen que tenemos hoy, y hacia el puerto, digamos, la construcción justamente de un puerto que de alguna manera era la esperanza de la ciudad y de alguna forma promovía una cuestión de futuro. Pero este puerto que vemos hoy prolongarse sobre las islas Santiago y Paulino, de alguna manera tuvo un traspié en los años 20 cuando se instala la petroquímica General Mosconi, que transforma el puerto en un puerto inflamable y que limita muchísimo la capacidad de su funcionamiento. Es así que llegamos al río y de alguna manera aquellos barcos que se ven en el horizonte demuestran un poco eh, las actividades propias del puerto al día de hoy. Por otro lado, tenemos las islas, que son obviamente artificiales. Esto era, como bien dice el nombre de la ensenada de Barragán, transformado a partir de la creación del puerto y a partir de la construcción del puerto en dos islas a un lado y al otro, que son la isla Santiago y la isla Paulino, que tienen características muy particulares, que tienen la producción de alimentos desde el principio mismo de la fundación de la ciudad y que se han prolongado en el tiempo con características únicas que tienen que ver con bueno, la producción del vino de la costa, de frutas, verduras, de una arquitectura muy identitaria como es el tema de la arquitectura palafítica y todas las celebraciones que tienen que ver con la identidad
sobre todo de Berisso, en, bueno, la fiesta del inmigrante, la fiesta del vino de la costa, etcétera. Y todos los vestigios que tienen que ver con la arquitectura vinculada a la infraestructura y por otro lado la arquitectura vinculada a esa construcción hecha de sistemas prefabricados y sistemas con chapas y todos los elementos que venían en el lastre de los barcos eh, de movilidad de los alimentos que tenían que ver con los frigoríficos. Bueno, hacia la década del 50 se da una consolidación del trazado. Ese trazado ideal todavía se mantenía más o menos homogéneo con la incorporación de la vegetación y el diseño de la vegetación en las diferentes avenidas y calles de la ciudad. Y a mediados de la década del 50 se produce un hecho que es importante para pensar la región, ¿no? Que es la subdivisión en tres partidos de el partido original de la ciudad de La Plata. Esto implica que a partir de ese momento hay que ponerse de acuerdo en tres municipios con tres gestiones municipales diferentes y que en definitiva, en relación a las temáticas ambientales de la región, dificulta un poco esa problemática de la gestión. Hacia mediados de los 60 empieza a cambiar también el sistema de transporte y de movilidad en la ciudad. Este sistema que teníamos de tranvías y de trolebuses pasa a dejar parte al sistema de movilidad por combustibles fósiles, con lo cual, digamos, de un sistema eléctrico pasamos también a una movilidad vinculada a un transporte que es contaminante desde el punto de vista ambiental. Y bueno, hacia más cercano, finalizado el siglo XX, se da un crecimiento territorial muy importante y no planificado que empieza a generar de alguna manera esta calidad de espacio urbano, que si bien conserva el trazado original de la ciudad, va cambiando totalmente su morfología y su fisonomía. Este de alguna manera descontrolado crecimiento sobre el territorio, eh, digamos, va consumiendo suelo, va consumiendo territorio de suelo fértil y de alguna manera va transformando ese cuadrado fundacional ideal que teníamos en una mancha que va creciendo en función de las infraestructuras viales. Básicamente creciendo la ciudad de La Plata hacia el periurbano y las ciudades de Berisso y Ensenada creciendo hacia el humedal. Obviamente las ciudades de Berisso y Ensenada tienen un crecimiento muchísimo más limitado en función de sus condiciones físicas, con lo cual, bueno, para ambas ciudades el crecimiento en expansión ha sido dificultoso y quizá, digamos, por suerte ha sido de esa manera, porque si no hubieran ocupado el monte y los humedales. Bueno, todas estas problemáticas básicamente podemos sintetizarlas en cartografías y en análisis que se pueden plasmar en cartografías en base SIG. Nosotros desde el Instituto y el Grupo de Investigación venimos de alguna manera mapeando todas las cosas que van a ver después, generando diagnósticos y generando cartografías que nos permiten de alguna manera pensar todo este sistema regional en función de las problemáticas urbanas, pero también socioambientales. Podemos hablar de que este sistema es un ecosistema urbano y que a su vez se plantean problemáticas ambientales que no son propias solamente de este sistema, sino de los sistemas urbanos en general. Con lo cual, bueno, es importante entender que la ciudad es un sistema de input y de output, o sea, ingresan cosas y salen cosas, no generalmente las que salen son buenas, y tiene que ver justamente con el consumo y con, de alguna forma, las externalidades que produce. En principio,
parte de los problemas que tienen que ver con las grandes ciudades hoy tiene que ver con la contaminación del aire, como podemos ver en estas imágenes, algunas de la Ciudad de La Plata, otras de Buenos Aires y otras de ciudades del mundo. Esto tiene que ver con la calidad, o sea, muchas cosas que se van produciendo en la ciudad van generando estos contaminantes. Nosotros, por suerte, por la ubicación que tenemos cerca del río y cerca del mar, tenemos vientos predominantes que hacen que no tengamos gran incidencia sobre estos temas, pero hay ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile y otras más que por sus cuestiones geográficas se agrava mucho este tipo de problemáticas. Bueno, no voy a adentrarme en cada una de estas cosas, pero básicamente, digo, las fuentes de contaminación atmosférica y que tienen que ver con la contaminación del aire son la movilidad. Si ustedes se fijan acá, transporte automotor, centrales térmicas, industria y otro tipo de actividades que van generando este tipo de contaminantes que tienen efectos bastante difíciles sobre la salud. Esta cartografía muestra, de alguna manera, cómo en los trazados de las grandes avenidas y infraestructuras viales de la Ciudad de Buenos Aires, esta incidencia de la contaminación atmosférica en función del tránsito, ¿no? Por otro lado, tenemos los temas vinculados al ruido, que obviamente están vinculados a la cuestión anterior. Tanto la movilidad como la industria generan este tipo de contaminación de ruido que realmente también tiene efectos muy nocivos para la salud. Bueno, digo, las definiciones que podemos encontrar sobre el tema y la contaminación sonora, ¿no? Una cosa es el sonido de determinadas cosas que a nosotros nos puede resultar agradable en relación a la naturaleza o a las cuestiones culturales, otra cosa es el ruido que producen, eh, digamos, todo el tema de la movilidad, los ruidos de la industria, etcétera, etcétera. Acá también podemos ver tránsito automotor, tránsito aéreo, obras en construcción, industria, etcétera, etcétera. En este mapa podemos ver una vinculación y una relación también en relación a la cuestión del ruido y de la movilidad y cómo determinadas zonas de la ciudad son las que se ven más afectadas en función de esa ocupación, ¿no? Pero también, digamos, así como se puede hacer el mapa ese, podemos plantear mapas de gestión de esos ruidos, ¿no? Y esos datos pueden ser de alguna manera traducidos en políticas públicas para poder tratar de disminuir esta contaminación. Por otro lado está el tema de lo que consumimos y de lo que desechamos. O sea, los residuos sólidos urbanos son uno de los grandes problemas que tienen las ciudades porque la bolsita que vamos juntando en casa todos los días, cuando la sacamos, no desaparece por arte de magia. Eh, Tiene obviamente una implicancia muy importante y de alguna manera es uno de los grandes problemas que tienen todas las ciudades de todas las escalas. Por eso existe un marco regulatorio que de alguna manera va definiendo este tipo de cosas y cómo se deberían gestionar a nivel nacional, pero a su vez también existen leyes a nivel provincial para gestionar los residuos sólidos urbanos. Y obviamente, digo, lo que nosotros tenemos que entender es que es una parte fundamental dentro de las problemáticas que tienen las ciudades, no solamente las grandes, sino también las medias, porque dependiendo del consumo que tengan y de la población que tengan, también va a ser la gravedad de justamente la disposición final de estos residuos. Bueno, clasificación de los tipos de residuos. Ustedes saben que hay residuos que son orgánicos y residuos que son reciclables. Básicamente son los que deberíamos tratar de separar, dividir para poder gestionar y reutilizar. De alguna manera, este es el paradigma que se ha ido dando en relación a este tema de los residuos sólidos urbanos desde el siglo pasado hasta esta parte.
Básicamente, desde el siglo XX para adelante, tenía que ver con la incineración o el depósito en vertederos a cielo abierto, lo cual generaba una contaminación espantosa respecto de la población que tenías alrededor. Desde fines del siglo XX empezaron a generarse los rellenos sanitarios, después la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, y hoy se está tendiendo a los conceptos que tienen que ver con la economía circular. Básicamente, este traspaso es de la gestión de residuos sólidos urbanos a un relleno sanitario y la deposición y entierro de cada una de todas esas cosas, y ahora actualmente a un modelo de economía circular donde se supone que muchos de los residuos deben ser transformados y reutilizados para poder ser vueltos a insertar en un sistema productivo. El tema de los espacios verdes y los espacios públicos también es un problema muy importante para las ciudades porque tiene implicancias no solamente desde el punto de vista del uso y de los lugares recreativos para la población, sino que a su vez tiene que ver con esto de la absorción de los contaminantes, tiene que ver también con el tema de la temperatura y la regulación de la temperatura en determinados momentos del año. El tema de la importancia de los árboles y los servicios ambientales que la forestación urbana de alguna manera aporta a la calidad de vida en las ciudades, es sumamente importante, o sea, el tema de la regulación hídrica, la regulación térmica, la absorción de la contaminación, eh, bueno, y obviamente el tema del soporte para la biodiversidad y la biodiversidad urbana, básicamente. La mayor parte de las ciudades de la Argentina tienen porcentajes relativos. Buenos Aires tiene un porcentaje bastante paupérrimo respecto de la proporción de espacios verdes públicos en función de lo que se supone se estipula para una ciudad. Si lo comparamos con Curitiba, Curitiba es de las ciudades más importantes del mundo en relación a esas proporciones, y otras ciudades de América Latina van incorporando de a poco grandes proporciones de espacios verdes públicos. Bueno, el tema de las deficiencias que hay en determinadas zonas de la ciudad en función de estos temas, también va a afectar en otro tema que es el tema de la regulación térmica, ¿no? Eh, los problemas que están vinculados al cambio climático tienen que ver básicamente con los problemas ambientales de las ciudades. Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la producción de energía, con la producción de la industria y con las actividades que se dan hacia el interior de las ciudades. Y muchas de las cosas o de los efectos que tienen las aglomeraciones urbanas tienen que ver con la isla de calor. La isla de calor es, de alguna forma, una circunstancia que se da en las áreas urbanas en las cuales la temperatura es muchísimo mayor a la que se da en el entorno inmediato y en los territorios donde no hay superficie urbanizada. Esta isla de calor, por supuesto, genera un montón de cuestiones que están vinculadas a la calidad de vida y a los efectos de la temperatura global. En nuestra región podemos encontrar básicamente todos estos temas. Temas que están vinculados a la relación de ocupación, como son las ciudades costeras respecto de, por ejemplo, el borde vinculado al Río de la Plata, el tema de las sudestadas, el tema del crecimiento del río, el ingreso del río a las áreas urbanas, como puede ser Punta Lara, o como podía ser en Berisso hasta hace unos años, previo a la construcción ¿cómo es? De la protección urbana que realizaron recientemente en las últimas décadas. Y la mayoría de todos estos ejemplos que estamos viendo acá tienen que ver con la situación, por un lado, vinculada al asentamiento de la ciudad y el entorno que la ciudad tiene, y por otro, con las actividades que se desarrollan, ¿no? De alguna manera, las actividades están vinculadas a la producción en el área del periurbano, a la producción de la petroquímica
generando cuestiones vinculadas este, a los vapores y a la contaminación que a veces se produce cuando no se los controla del todo, a las industrias que están vinculadas también al- a la industria vinculada con Ensenada, etcétera, etcétera. Eh, no pasa. Hasta acá me vienen siguiendo, yo sé que vengo rápido, pero es porque uno de los problemas significativos a largo plazo, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, pero que tiene que ver también con algunas de las cuestiones que hemos tenido que vivir en las últimas décadas, es el tema del cambio climático y los efectos en la región. Por un lado, el cambio climático genera diversas cosas. Eh, Básicamente el tema de la agudización de los regímenes pluviales y, por ejemplo, las grandes lluvias como hemos tenido en los últimos tiempos. Por otro lado, la hipótesis del crecimiento de los niveles del mar, que implica algunas cuestiones vinculadas a la relación entre la ciudad y el mar o el río de la Plata, donde a futuro existirían las posibilidades de inundaciones o que las ciudades quedaran básicamente bajo el nivel del mar. Esas hipótesis no son tan descabelladas, hay simulaciones que implican que nosotros, por la proximidad que tenemos al Río de la Plata y al Océano Atlántico, básicamente por relación directa, estaríamos bastante afectados, como pueden ver ustedes ahí en esta cartografía. Por otro lado, el tema de la recurrencia de grandes lluvias, como hemos tenido desde la fundación de la ciudad para acá, donde, bueno, 186, 225, 240 milímetros, hasta la gran inundación que tuvimos en 2013 de 392. Digo, esa inundación obviamente tiene que ver con este sistema de asentamiento de la ciudad ideal que tuvimos en esa fundación a finales del siglo XIX, pero que no tuvo en cuenta esta planicie que está llena de cauces de arroyos. Esos cauces de arroyos no se tuvieron en cuenta en el momento de la urbanización y que al no tenerlos en cuenta en el momento de la inundación produjo este tipo de desastres, ¿no? Estas fotos son urbanas, son del centro de la ciudad y como ustedes saben, básicamente la ciudad desde la diagonal 74 hacia aquel lado, básicamente toda tuvo estos efectos tremendos, sobre todo por el entubamiento de los arroyos que están ubicados en esa zona de la ciudad. Y por otro lado, en otras zonas de la ciudad, la vinculación con los asentamientos informales, ¿no? O sea, estos asentamientos de la población que se encuentran a la vera de los arroyos y que son las víctimas directas que tiene este tipo de efectos y este tipo de circunstancias, porque eh, esta gente no eligió vivir ahí y cuando vienen este tipo de inundaciones y este tipo de eventos, son los principales afectados. Esto es lo que les decía, ¿no? Si nosotros superponemos a la trama de arroyos que se van dando en la región, eh, ese cuadrado perfecto nos da que hay un cuarto de la ciudad o media ciudad que en realidad ignoró el cauce de los arroyos. Y ahora estamos queriendo resolver esto con infraestructura, con obras hidráulicas y con algunas cosas que evidentemente cada vez que llueve de esta manera se ponen en duda en cuanto a su efectividad. Pero bueno, también este tipo de cosas son intervenciones de infraestructura que tampoco tienen en cuenta el entorno inmediato, la desaparición de los ecosistemas en relación a los arroyos y la fragmentación que este tipo de infraestructuras produce también
en los lugares. Eh, También hemos tenido proyectos de investigación en la universidad que en conjunto con el CONICET, a partir de 5 equipos multidisciplinarios de investigación, han producido mucha información al respecto y que han generado un plan de reducción de riesgo y que, bueno, desde hace unos años se viene queriendo implementar en la ciudad, pero de una manera bastante lenta, ¿no? En la última inundación que se produjo hace 2 meses atrás, bueno, si bien circuló el mapa que teníamos que consultar de las áreas donde estaban las mayores zonas de riesgo, bueno, no todo el mundo tenía acceso a esa información. Pero esto tiene que ver también con, digo, la calidad de la comunicación que generan desde el municipio, ¿no? Eh, si miramos esta cartografía que es de otros momentos y de otros años, coincide perfectamente con las problemáticas que estamos teniendo ahora. Con lo cual, bueno, esa inundación tiene que ver con cosas que podemos perfectamente ir repensando en relación al tema. Este, por supuesto, ha generado cartografías que tienen que ver con todas las cuencas, con todos los barrios, con todas las circunstancias que podrían generarse, pero bueno, toda esta información a veces es familiar para nosotros o quizá nosotros tenemos la capacidad de poder leerla, pero la población común quizá no la tenga. 350 barrios en el partido que tienen un riesgo alto de eh, sufrir la inundación. Pero después cosas que son incongruentes, por ejemplo el tema del asfaltado de las infraestructuras o las vías de la ciudad que tienen que ver con cierta materialización como eran los adoquines y que eso generaba cierta permeabilidad también en la impermeabilidad del suelo. Entonces ahora a partir del asfalto esos suelos son bastante impermeables y bastante más impermeables y lo que hacen es agudizar de alguna manera ese riesgo en función de que el agua en calles que están asfaltadas corren a muchísima más velocidad que cuando los adoquines de alguna forma podían absorber esa inundación. El tema de los espacios verdes públicos. De alguna manera, la ciudad en su fundación planteó un esquema ideal que realmente podemos apreciar y se ha conservado, pero que en el crecimiento urbano no se ha visto reflejado y entonces el crecimiento de la ciudad eh, no tuvo en cuenta esa infraestructura verde que tenemos en el cruce de las avenidas y que, bueno, en el crecimiento urbano ha desaparecido. El tema de la forestación tampoco es un tema que de alguna manera se esté cuidando. Hay mucha ignorancia en la gestión del patrimonio forestal de la ciudad. A veces somos responsables por la falta de información que tiene la población. Eh, Hay árboles que son muy añosos y tienen problemas de salud en cuanto a su justamente tiempo de vida, pero un árbol que tiene décadas no puede ser reemplazado simplemente por un arbolito que va a tardar 50 o 60 años en crecer y que el servicio ecosistémico que brinda es absolutamente diferente. Ni hablar de la sombra necesaria que tenemos en el verano, ¿no? De tener una forestación tupida para que la isla de calor justamente no aumente en cuanto a sus temperaturas. Estos esquemas que andan dando vuelta en internet y que se pueden sacar, hablan un poco de esas diferencias de temperatura que hay en la infraestructura vial de la ciudad con forestación urbana o sin forestación urbana. Algunas organizaciones sociales que se han ido convocando justamente para poder reclamar a la gestión municipal de alguna manera un plan,
relevamiento y un censo de arbolado público que en la Ciudad de La Plata no se hace desde el año 2010. Eh, pero en la región no solamente están estos problemas que hablamos recién, sino que también se van dando otro tipo de efectos vinculados a esos temas que hablábamos, ¿no? Digo, algunas industrias como Copetro, que maneja el carbón de coque en el puerto de La Plata, de alguna manera también tienen estas problemáticas de contaminación ambiental por la polución que generan, el reclamo de los vecinos para poder reclamar en función del control que el Ministerio de Ambiente debiera realizar sobre esas industrias. El tema de la contaminación de los arroyos, fundamental. Muchas industrias eh, también verten sus residuos líquidos o cloacales a los arroyos. Ese que vemos ahí violeta es el arroyo que está al lado de Carrefour, donde hay una papelera y de alguna manera un día el arroyo apareció violeta. O los residuos como los que vemos ahí en la imagen de la izquierda, que la población va tirando, que terminan en el Río de la Plata, en el río Santiago básicamente, y que después van a parar justamente al Río de la Plata. Pero este no es solamente el único de los temas, y tampoco es patrimonio solamente de nuestra región. Ahí podemos ver cómo vecinos de otras localidades y de otras ciudades de la región del AMBA y de la zona sur del AMBA tienen las mismas problemáticas. Y uno de los problemas que tiene la región también es el tema del SEAMSE, o sea, eh, desde hace años que se viene reclamando que el SEAMSE no siga creciendo, que no se sigan adicionando celdas de relleno sanitario. Desde hace unos 5 o 6 años está en funcionamiento la planta de tratamiento mecánico biológico, que de alguna manera separa y sigue enterrando más prolijo los residuos que se recolectan diariamente, pero también en La Plata específicamente tenemos una recolección diferenciada que realmente es una cosa que se debiera conservar y que implica que todos estos residuos reciclables, las cooperativas los vuelvan a procesar y de alguna manera reinserten dentro del circuito económico. Volviendo a esa cuestión de la conceptualización o la nueva conceptualización que tiene que ver con ya no una economía lineal de uso y tiro, sino una economía circular que tiene que ver con esta cosa de recircular esos residuos. Por otro lado está la problemática de los humedales, que esta es también una problemática donde también tenemos un poco de ignorancia al respecto, ¿no? O sea, los humedales no son pajonales, no son áreas degradadas, sino que son áreas naturales que tienen un gran porcentaje de agua en su conformación. Y la ciudad de La Plata se divide de alguna manera del Albardón costero, donde están Berizo y Ensenada, por este sector de humedales que tiene el Bañado Maldonado como uno de sus protagonistas principales. Esta imagen que vemos abajo es la del 2 de abril de 2013, que es cuando el arroyo Maldonado, de alguna manera con la inundación, eh, colapsa y tiene toda esta circunstancia que podemos ver ahí, que es, digamos, el rol que deben cumplir los humedales, que es el de absorción, es el de la recirculación, y es donde se filtra todo ese agua que va a parar a las napas, de las cuales después se consume el agua. Pero bueno, obras de infraestructura que de alguna manera están planificadas no tienen en cuenta eso, no tienen en cuenta en su composición material. De alguna manera, la autopista o la prolongación de la autopista como infraestructura eh, pasa por determinadas zonas donde algunos espacios verdes se pierden y en función de ciertos reclamos de organizaciones, bueno, se están planteando algún tipo de cuestiones de mitigación, sobre todo después de algunos estudios realizados
y en la misma universidad, pero por ejemplo, este tramo de la autopista pasa directamente por el humedal en en una materialización que es como si fuese un dique de contención. O sea, si esto fuera en patitas o pilotes, quizá la cosa sería distinta, pero las obras de infraestructura también ponen en riesgo de alguna manera estas áreas naturales. Otras que tienen que ver con el arroyo más prístino o el arroyo más natural que tiene la región, como es el tema del arroyo del Pescado. El arroyo del Pescado es un arroyo compartido entre La Plata, Magdalena y Berisso, y de alguna forma, bueno, también a partir de la expansión que plantean la puja inmobiliaria y la ambición inmobiliaria de fragmentación del suelo, va siendo amenazado en esta vorágine que tiene la ambición de la especulación inmobiliaria. Otro de los temas es el manejo también por ignorancia quizá de las gestiones municipales. Por ejemplo, estos son de los canales aledaños a la petroquímica, son canales que fueron construidos artificialmente en realidad por en el mismo momento que se construye el puerto de La Plata, y se han transformado con el correr del tiempo en humedales urbanos. De alguna manera son áreas que han generado cierta cuestión ecológica, ciertos ecosistemas, y a veces por desconocimiento no se sabe cómo gestionarlos. Entonces, bueno, en estas imágenes podemos ver cómo algunos de los vecinos en Berisso se han puesto la responsabilidad de alguna manera, cuidar estos lugares y tratar de transformarlos en espacios de uso público. La contaminación del río Santiago es otro de los problemas más importantes, porque en realidad es la recepción de los arroyos, aguas abajo, la cuenca baja de los arroyos, y cómo todo eso va a parar a este espacio que, si bien no es en aguas abiertas del Río de la Plata, termina contaminándose, y es de muy difícil gestión la limpieza de todo esto. Por otro lado, dos temas fundamentales que tienen que ver con el agua y el consumo del agua. Tanto la ciudad de La Plata como Berisso y Ensenada tienen en algunos de sus sectores la toma de agua. Esa toma de agua está muy vinculada a la salida de la cloaca máxima de la ciudad, que es la avenida 66. La avenida 66 termina de esa forma, esto que vemos acá. Eso es la salida de todos los desechos cloacales directamente al Río de la Plata y sin tratar. Y esto que está acá abajo es la toma de agua que está a pocos kilómetros de ahí, y que a veces en realidad se ve afectada por problemas como las cianobacterias que se han dado en los últimos años, justamente por el tema de las temperaturas que se han dado en la región en los últimos veranos, y que transforman la situación en un problema porque no da abasto, y la, digamos, la provisión de agua en los barrios de la ciudad muchas veces se ve muy afectada. Y hacia el otro lado, de vuelta a la expansión urbana, ¿no? O sea, el sector inmobiliario, y por otro lado el tema de la gestión del territorio, hacen que el crecimiento de la ciudad vaya expandiéndose de nuevo, voy pasando rápido estas cosas, hacia los sectores productivos. Y fíjense en los sectores productivos qué es lo que pasa. Eh, Acá tenemos la cuenca alta de todos los arroyos. Esta cuenca alta de todos los arroyos se ve afectada por esta impermeabilización de suelos, esta utilización de agroquímicos que contaminan de alguna manera la naciente de los arroyos, y que tiene un impacto directo aguas abajo en no solamente los sectores más poblados, en la cuenca media, sino también en la desembocadura, como acabamos de ver en el río Santiago. Pero a su vez, condiciones insalubres de trabajo, mal manejo de agroquímicos o tóxicos o productos químicos que en realidad casi nadie controla.
Esto a la vera de los arroyos, a la vera de la naciente de los arroyos, con lo cual también es un problema porque la calidad de los alimentos, si bien nosotros tenemos una producción muy buena de alimentos en la región, de hecho todo el periurbano de La Plata abastece al abasto de la ciudad de Buenos Aires, eh, pero que obviamente tiene estas problemáticas vinculadas a los problemas generados por la utilización de todos estos productos químicos. Por otro lado, el tema de las actividades extractivas. Este es otro tema que es también muy importante porque la infraestructura a veces necesita de tierra para poder construir una ruta, para poder construir un camino, para poder levantar los terrenos para hacer construcciones, como por ejemplo el edificio del ITEC, que ha levantado casi 4 metros de relleno para poder estar a la altura del camino, cuando podría haber estado en patitas, y sin embargo, bueno, toda esa tierra es extraída de canteras, de cavas, y esas canteras y esas cavas van generando pasivos ambientales en el territorio que son muy importantes. A veces la actividad extractiva solamente está en el horizonte A, que es el césped para poder hacer jardines. En otros casos, los horizontes más bajos que tienen que ver con, bueno, esta cosa que les decía, ¿no? De el asentamiento de las infraestructuras, el relleno para poder altear los terrenos y generar una altura mayor antes de las construcciones, etcétera. Bueno, estos pasivos en el crecimiento urbano van generando un montón de problemáticas que tienen que ver no solamente con la cuestión ambiental, sino con el riesgo que generan a la población que vive en las inmediaciones. Tenemos relevamientos hechos, en el instituto hay una becaria que está trabajando muy seriamente con el relevamiento de todas estas cavas y la catalogación de todas estas cavas y cómo existe una relación directa en las cavas que están en relación al crecimiento de la ciudad y a la población que está cercana. Hay cavas que están inundadas porque llegan hasta la napa y entonces la napa la llena y esas son las más peligrosas porque a veces se utilizan como balneario y realmente bañarse en una tosquera de estas o en una cava de estas es muy peligroso porque no se puede salir después. Em, por otro lado, muchas cavas que son de una profundidad enorme y son utilizadas para tirar todo tipo de residuos y todo tipo de cosas que realmente generan una situación ambiental bastante difícil para el entorno inmediato, y las tragedias que se van dando, ¿no? Ahogados, gente que tiene cuestiones muy importantes en relación a estas problemáticas que se dan en relación a las canteras. Para ir terminando, quería contarles que es importante, digamos, que dentro de los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que plantea las Naciones Unidas, hay uno de los objetivos que es que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y tiene que ver justamente con pensar ciudades que incorporen todas estas problemáticas dentro de las variables de la gestión y que incorporen todas estas problemáticas en las cuestiones más importantes para ser abordadas también en su resolución a partir de políticas públicas. Para la región, de alguna manera, habría que pensar que un diagnóstico común de las problemáticas de una manera integral sería lo óptimo, porque más allá de que son distintos municipios, habría que tener un diagnóstico que sea integrador de la región. Eso podría basarse o vincularse a partir de un observatorio, a partir de un organismo que nuclee a gente que sabe del tema vinculado a diferentes ámbitos de la región. La generación de un marco jurídico regional e interjurisdiccional, que también sería muy importante para poder regular algún tipo de cuestiones.
Em, Gestionar los riesgos y las amenazas que tienen muchas de estas problemáticas, que no son solamente de un municipio, sino que son compartidas entre los municipios. Bueno, medidas resilientes, de estructurales y no estructurales, que tienen que ver con la adaptación a esto que hablábamos del cambio climático, etcétera, etcétera. Y el diseño y la implementación de instrumentos de ordenación, diseño y planificación que tengan en cuenta todas estas cosas para las futuras transformaciones. Importantísimo el tema de la educación ambiental. Digo, esto que estoy yo haciendo acá con ustedes de alguna manera tiene que ver con una educación ambiental, pero es necesario empezar con todas estas cosas desde las generaciones más chicas. Ahí desde la organización a la cual yo pertenezco, haciendo algunas charlas de concientización en escuelas primarias, escuelas secundarias, y demás cuestiones que tienen que ver con que la población tome conciencia de que estos problemas no son de hoy, no se resuelven de hoy para mañana y que son muy importantes a la hora de pensar cómo va a seguir para adelante el país y el mundo, ¿no? Eh, para terminar, yo creo que, digamos, después de 40 años de democracia, lamentablemente estamos viendo cómo algunas idas y venidas en función de las políticas que se plantean, cuestiones ligadas al extractivismo, a ultranza en diferentes lugares del país y de alguna manera la puesta en duda del funcionamiento del Estado hace que muchas de estas cosas corran el peligro de seguir produciéndose por falta de acción. Y la acción para atender a todos estos temas no va a venir nunca del sector privado. Con lo cual es importantísimo que tomemos conciencia de que necesitamos un Estado que de alguna manera atienda estas cosas, que las políticas públicas que se lleven adelante consideren todas estas cuestiones por el bienestar de la población. Y yo creo que de alguna manera todas las políticas públicas y la planificación en general del territorio y la planificación ambiental del territorio no va a poder ser reemplazada por ninguna de las políticas que puedan impulsarse desde sectores privados. Así que hay que tener en cuenta que todos estos temas, si no los resuelve el Estado, no los va a resolver nadie y van a seguir agudizándose y van a seguir creciendo, y yo creo que hay que entender que de alguna forma hay que volver a recomponer esta cosa de que el Estado tome cartas en estos asuntos. Bueno, trabajamos para pensar en soluciones concretas a problemas concretos. Sabemos que no mucha gente escucha todas estas cosas, pero en el mientras tanto y en la medida en que podamos implementarlas, seguiremos trabajando con la convicción de siempre. Esto es lo que pensamos desde nuestro equipo de investigación, también lo que pensamos desde nuestra organización ambiental como organización de la sociedad civil, y lo que pensamos y llevamos adelante también desde nuestra carrera de posgrado, Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Gracias por la atención, sé que fui muy rápido, el PowerPoint queda a disposición para que lo vean con más detenimiento y que investiguen sobre estas problemáticas. Quizá es un poco general en relación a los temas que van a tener que abordar ahora en Berisso, pero me parece que entender que Berisso tiene sus problemáticas particulares en relación al humedal, en relación al monte ribereño, en relación a los arroyos, en relación a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, al crecimiento sobre el humedal que está cada día creciendo más. Y bueno, digo, todo un montón de problemáticas que el municipio de Berisso hoy no está atendiendo porque es uno de los tres municipios el que tiene menor cantidad de recursos quizá, o el que tiene una capacidad de atender a estas problemáticas menor. Lo que no quiere decir que no haya que apoyar y seguir avanzando en tratar de que se equiparen, ¿no? Estas condiciones. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta,
Yo sé que algunos de estos temas son temas que son un poco ajenos, pero que nosotros debemos conocer y debemos, aunque sea, saber a quién preguntar, a quién ir a buscar para poder abordar todas estas temáticas, porque son parte de la planificación urbana regional. ¿Comentarios? ¿Conocían todos estos temas? Obviamente habían escuchado sobre todas estas cuestiones, pero bueno, gracias.